Buen día, Alexis. Hola Ernesto, la pregunta de rigor. Ya la sabes. Sobreviviendo al coronavirus. Bien, la vez pasada estábamos platicando acerca de la inteligencia. Habíamos mencionado algunas, pues estaba más centrado en el término de inteligencia cognitiva, Mm, no tanto eh, los otros tipos de inteligencia de los cuales, pues, de un tiempo para acá se han ido conociendo, ¿no? Y que definitivamente la inteligencia cognitiva, retomando un poquito la plática anterior, tiene su relevancia de cómo se empezó a entender la inteligencia. Por supuesto, no fue la única, ¿no? Sino ha habido más interpretaciones de lo que podemos llamar inteligencia. Sin embargo, en cuestiones, o lo debo de entender así, en psicología, la inteligencia cognitiva les permite trabajar con la inteligencia propiamente, ¿me explico? Es decir, lo han permitido medir o acercarse a una medición según un criterio, marco o elemento teórico o elementos teóricos que dicen, ok, la inteligencia es bastante complicada, pero nosotros podemos entenderla desde este punto de vista, ¿no? Así es como lo entendí la sesión anterior, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si seguimos definiendo cómo lo trabaja la inteligencia cognitiva y de ahí damos pauta para platicar, eh, para poder entender más cómo es la inteligencia? ¿Sí? a ver, a mí se me genera una suerte de conflicto eh, con esto de dividir tanto la inteligencia. Yo creo que si vamos a las definiciones, ¿no? Que hablábamos, yo te comentaba la vez pasada que la inteligencia, cada definición que uno pueda revisar de la inteligencia cognitiva, desde sus inicios, los autores hablan en general de la capacidad de abstraer, de aplicar, de resolver problemas nuevos. En definitiva, en definitiva, uno podría resumirla, o yo la resumo como la capacidad de adaptación a los requerimientos del entorno. Cada vez que estamos expuestos a una situación que implica que tenemos que resolver algo, eso nos lleva a poder adaptarnos a esa situación problemática y poder salir de ahí y avanzar a la siguiente situación, etapa, fase, sea lo que sea. En ese sentido, la adaptación, y podríamos en algún minuto también ver cómo se ha ido organizando este concepto de adaptación, qué significa la adaptación. Pero cuando se hace ese ejercicio de poder ver cómo yo resuelvo, y eso se traduce en tratar de medir de alguna manera y poder cuantificar qué tan inteligente, qué tan adaptativa es una persona, es necesario mencionar dos elementos. Creo que los mencioné muy a la pasada la vez anterior. Una es que la inteligencia podemos, y cognitiva todavía, podemos hablar de una inteligencia general, que se ha llamado el factor G, el factor general de la inteligencia, que es el que se ve reportado cuando uno habla del coeficiente intelectual. O sea, en términos generales, esta persona tiene tanta inteligencia y por lo tanto se supone que puede resolver más fácilmente, tiene más herramientas, eventualmente lo puede hacer más rápido que una persona que tiene menos inteligencia. Pero ahí estamos hablando de una capacidad general que es muy poco asible, que es muy poco em, trabajable, porque es tan amplio que bueno, que si a alguien le falta ah, trabajar algo de su inteligencia o potenciarla, ¿por dónde la potencio? Porque sabemos que la inteligencia está constituida por un sinfín de variables. Y entonces desde ahí se toma este gran concepto y se desglosa, ¿no? Al, al estilo de trabajar sobre un objetivo general que se operacionaliza en objetivos específicos.
Y entonces ahí tú puedes ver que en la inteligencia general están consideradas variables como el razonamiento perceptual, la capacidad de analizar y sintetizar información a partir de los estímulos, la capacidad de generar analogías, similitudes, asociaciones, um, todo lo que tiene que ver con otro concepto que está eh, incorporado en este desglose, que es el de la inteligencia cristalizada y la inteligencia fluida, donde la inteligencia cristalizada tiene que ver con la capacidad de aprendizaje y de incorporar contenido que me pueda servir para resolver problemas. Pero cuando yo lo incorporo y lo aprendo, es como decir, bueno, ya aprendí algo, que puede ser un proceso también, no solamente un contenido memorístico, y una vez que eso lo aprendo y lo incorporo, me puede servir para resolver cosas nuevas. Por ejemplo, eh, primero aprendemos a sumar, luego aprendemos a restar, luego aprendemos las tablas de multiplicación, y a partir de el aprendizaje de la suma, la resta y la multiplicación, podemos aprender la división. Eh, es mucho más fácil aprender la división sabiendo las otras tres operaciones que comenzar, por ejemplo. Yo diría que es casi como, no sé si imposible, pero se me hace como muy difícil enseñarle a un niño a dividir sin que sepa sumar y restar, porque la suma y la resta implica primero conocer el concepto de número. Entonces, en ese sentido, es la cristalizada y la fluida. Podemos incorporar además la capacidad y a propósito del ejemplo que te acabo de dar, que es solo un ejemplo, la capacidad de trabajo aritmético mental, de trabajar con eh, funciones algebraicas, matemáticas. Por supuesto la memoria, yo no me puedo adaptar si yo comienzo todos los días teniendo que reaprender quién soy, por poner un ejemplo muy burdo. Por lo tanto, la memoria también es parte de la capacidad de adaptación y capacidad de intelectual. La capacidad de poner atención, porque de lo contrario, si tengo que resolver una situación y mi atención vuela hacia otra cosa, no voy a resolver nunca. Entonces, son muchísimas las variables. Factor general se desglosa en específicos, tengo que tener la capacidad de aprender y luego de aplicar. Y eso me permite, y estoy aludiendo a la cristalizada de la fluida, y eso me permite resolver situaciones nuevas. Por lo Fíjate que tanto, por lo tanto adaptarme. Dale. fíjate que cuando mencionas el hecho de todos los elementos que pueden relacionarse, de hecho no se mencionan todos, mencionas No. algunos de los elementos que pueden relacionarse, ahí viene la duda, ¿no? En el sentido de decir, hay términos que son importantes que se manejan dentro de la inteligencia. Por ejemplo, a qué le llamamos la memoria, a qué le llamamos el aprendizaje. Y, y ambos, cómo se integran con respecto a a la idea de la inteligencia. Eh, yo debo de saber que la inteligencia utiliza ambos, utiliza tanto la memoria, que hay distintos tipos de memoria, Ujú. y utiliza, por supuesto, que el aprendizaje, que a mí me llama mucho la atención en el sentido del aprendizaje porque uno diría, aprendizaje te permite adquirir nuevos conocimientos, aplicarlos en un sentido evolutivo, es decir, es un proceso de adaptación, mucho está relacionado, ¿no? Mm. Pero me llama mucho la atención porque te voy a poner un ejemplo, ¿no? Y eso me acordé ahorita mientras estabas platicando, ¿no? En una ocasión estábamos comiendo en una convivencia y estaba un físico que pues estaba ya, había trabajado mucho tiempo en distintas aplicaciones de la física, ¿no? Ujú. Entonces era físico matemático o es físico matemático. Y entonces mientras estábamos poniendo la mesa, le pedimos que por favor llenara el salero. Pasó un buen rato viendo el salero y no podía llenar el salero. ¿Me explico? Entonces dice, es que no sé cómo se abre, ¿no? Entonces nos hicimos mofa porque nada más tenías que girar la tapita, o sea, sacarla, no tenías que hacer más ciencia, ¿no? Y le hacíamos mofa porque decíamos, es que puedes calcular el volumen del salero, saber cómo va a salir, puedes calcular el espacio que hay aquí. Sin embargo, te cuesta ¿Cómo influye trabajo el abrir un viento? salero, ¿sí? Entonces,
Me gusta la idea porque de pronto te das cuenta que la inteligencia tiene muchos elementos, entre ellos la creatividad, que Ujú. es una, y más aún, ¿no? Tú no Capacidad de puedes resolver poner problemas nuevos. problemas nuevos y déjame decir, ¿no? Sino que también tú puedes decir que una persona, no sabes cuán inteligente es una persona hasta que llega el momento de la presión. Es decir, hemos visto muchas historias, hemos visto muchos elementos donde de pronto dice, ya estaba a punto de morir y salió con algo que no esperabas. Inclusive uno lo hace, ¿no? Por casualidad encontré la forma en cómo resolver esto, ¿no? Y no depende de que el cerebro funcione al 100%, ¿no? Tengo el caso de una persona que era alcohólica, ya estaba en pleno desarrollo, bueno, en pleno, eh, ¿cómo se dice? En pleno alcoholismo, ya con su enfermedad declarada y todo. Y entonces él trabajaba vendiendo en un centro comercial, vendía llantas. Y entonces de pronto llega y había hecho una venta muy buena, ¿no? La cuestión es que el cliente le había pedido que por favor no aparecieran las letras del neumático en su carro, ¿no? Y entonces agarró y se va llegando al trabajo y se da cuenta que está el jefe discutiendo con esa persona. Le dice, es que aquí me había jurado, que aquí, ahí viene, a ver, venga para acá, ¿no? Oiga, ¿cómo es posible que usted le juró que esto no iba a tener las letras del neumático, ¿no? Y entonces él va llegando, todo alcoholizado, y dice, ¿y ve el neumático? Y le dice, claro que sí, y le da la vuelta al neumático, ¿no? Entonces ponga al revés los neumáticos y con eso ya no se van a ver las letras. Entonces, eso es una forma de expresión de inteligencia, ¿me explico? No es algo estructurado, es algo espontáneo, ¿Por qué? pero ¿Por que qué? también te ¿Por qué? resuelve, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es creativo? porque tiene la solución del problema y de alguna manera tiene componente creativo, ¿me explico? Es decir, resolviste el problema. Cierto es que a lo mejor no es la forma metodológica tradicional, cierto es que no es una, ¿cómo decirlo? No es tan relevante como uno querría, ¿no? Pero yo creo que la inteligencia también está presente en eso, ¿no? En que tú puedes resolver ciertas cosas de una forma no esperada y que no requiere una estructuración tan complicada en el pensamiento. No sé si estás de acuerdo. Sí, absolutamente, pero ahí incorporas el concepto de la creatividad y entonces tendríamos que ver cómo definimos la creatividad. Y uno de Claro, los elementos de la creatividad, si bien tiene que ver con lo novedoso, es que tiene que ser útil, es que tiene que ser claro. practicable. Un ejercicio clásico que a mí me gusta mucho trabajar con los estudiantes en aula, cuando por alguna razón llegamos al concepto de creatividad, es que les digo, mira, un hoyo en el piso, en el suelo, en el pasto, en la tierra, que tiene el diámetro perfecto de una pelota de ping-pong. Y tiene, qué sé yo, 3 metros de profundidad. La pelota de ping-pong cae hasta el fondo. ¿Cómo la sacas sin destruir la tierra que está alrededor? Claro, Y entonces, claro, hay algunos que dicen, bueno, pongo un palo largo con un chicle, lo bajo, se pega la pelota, lo subo y lo saco. claro. Ok, pero la instrucción es, genera la respuesta lo más creativa posible. Entonces luego hay algunos que te dicen, bueno, envío un batallón de hormigas amaestradas Hay que para sacar una que pelota. entre todas la saquen. Perfecto, súper creativo. Una abeja que le entierre la lanceta y la saque volando hacia arriba. Otros te dirán, um, lleno el hoyo de agua y la pelota flota. Claro, ¿Cuál es más creativa? Desde lo novedoso, uno podría pensar, qué sé yo, la abeja que entierra la lanceta, sin perjuicio de que al enterrar la lanceta la abeja se muere, pero, o el batallón de hormigas amaestradas. Sí, pero no es útil, no resuelve el problema, no es real. claro, Me entreno en telequinesis y entonces hago que la pelota... No, el palo con chicle, sí. El palo con un pegamento X también. El palo con una cinta adhesiva también me sirve. Pero mm, todas esas responden a la misma categoría.
Sí, Por lo tanto, de novedoso no tienen tanto. Entonces, la respuesta tiene que ser original, pero tiene que ser útil. Y desde real, ahí, exacto, practicable. claro. Y desde ahí entonces, nuevamente, la adaptación. La respuesta te permite adaptarte, te permite de verdad resolver el tema. Y si es así, por supuesto, por supuesto. Por eso es que es tan importante la inteligencia fluida, porque es la que te permite ocupar elementos previos, darles una vuelta distinta y resolver algo nuevo. Ujú. O Es sea, que finalmente, yo solo aprendo a sumar, restar, multiplicar y dividir y puedo, sin, sin aprenderlo, sin aprender la estrategia, puedo llegar a resolver un problema que implique una regla de tres. sí, sí, es correcto. Pero fíjate que ahorita que mencionas, ¿no? La cuestión de las cosas aplicables, porque es cierto, cuando una persona le dices, vamos a resolver un problema, finalmente hay mucha fantasía al respecto. La fantasía sí te sirve para que tú puedas aterrizar ciertas cosas. O sea, por ejemplo, por supuesto que imaginar algunos elementos como decir cómo defenderte, qué harías si tú fueras pequeñito y cosas por el estilo, te permite crear escenarios que son aplicables a la realidad. En el sentido de decir, por ejemplo, pensar cuando decía Albert Einstein, ¿no? Pues cómo entiendo la percepción del tiempo, cómo entiendo Mm. la ley de bueno, las cuestiones de relatividad, ¿no? Entonces, él tenía una tremenda capacidad de abstracción para crear escenarios. Y esos escenarios finalmente podían ser aplicables a cuestiones reales, ¿sí? Por supuesto que a veces imaginó más allá de lo que pudiera ser medible en su tiempo, hasta que ciertos avances le permitieron eso, ¿no? Sin embargo, eh, esa capacidad donde uno crea fantasías tiene que ser también parte de la inteligencia. Pero creo yo, creo que ciertamente cuando decimos es que tiene que ser aplicable, tiene que ser algo que pueda ser efectuado de forma real, de alguna manera te aterriza y decir, no te desvíes de inteligencia. O sea, la inteligencia, recuerda, tienes que ser algo, eh, ¿cómo se dice? Algo eh, no es solamente explotar con ideas, sino que tienes que aterrizarlo, Mm. tienes que Aplicable. materializarlo, ¿sí? Algo aplicable, ¿sí? Entonces, creo que va en ese sentido, ¿no? Cierto, sí creo que la fantasía es otra herramienta que utiliza la inteligencia para poder funcionar, ¿sí? Absolutamente, Entonces, absolutamente. Y desde ahí uno podría decir, bueno, yo puedo encontrar en un paciente psicótico que esté en plena etapa delirante una cantidad de ideas que pueden ser muy novedosas, claro, pero es aplicable. Esa persona logra claro. adaptarse, logra resolver su vida, logra ser funcional a propósito de esos delirios, ¿no? Pero tienes el otro caso, tienes el ejemplo de una persona que consume alguna sustancia, alguna droga, para poder Café, resolver por ejemplo. problemas, por ejemplo, pero para poder resolver problemas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchos casos donde algún matemático consumió X o Y cosa o alguien dijo cómo resolver este problema y consumen drogas, ¿no? Esa es la justificación que muchos de ellos tienen, es que mi cerebro se vuelve funcional cuando consumo algo. ¿Por qué? Ujú. Porque te permite dimensionarlo de otras maneras, te permite percibirlo de otras maneras, pero ¿eso también corresponde a la inteligencia o no? ¿Te termina por dañar? ¿Te termina por autodestruir? Es que ese es el punto. Nosotros cuando Porque hay muchos estudiantes, por ejemplo, que dicen, no, pero si yo estudio con marihuana, se aprende todo, o sea, me aprendo y estoy relajado y no sé qué. Bueno, pero también sabemos que para que eso tenga un efecto, es necesario replicar en el momento, bueno, si estamos hablando de un estudiante, en el momento de rendir su prueba, su examen, tiene que tratar de replicar la situación en la que aprendió el contenido lo más similarmente posible. Por lo tanto, eso significa que además tienes que ir a rendir tu prueba bajo el efecto de la marihuana. claro.
Y entonces empiezas a generar un círculo vicioso donde necesitas estudiar con marihuana Y presentar con y marihuana, presentar con marihuana. claro. Y Y si, si no hay marihuana, ya no y si no funcionas. hay marihuana, ya no funcionas. Correcto. Exacto. Y llega un minuto en que eso también está probado que te genera daños, por lo menos Claro. antes de los 25 años. Ya después, ya el cerebro ya está más estructurado, está más firme. Pero aún Entonces, así, aún así. pero aún así, pero entonces, ok, te sirve, ya te sirve, pero en el proceso te dañaste. Pero viene en el Es sentido que decíamos adaptativo, la vez pasada, cuando decíamos qué pasa con, le llamamos inteligencia, cuando alguien puede manipular a los demás o demás. Es que yo creo que por eso es la importancia de entender a qué le llamamos inteligencia, ¿no? O sea, inteligencia no es que seas oportunista, inteligencia no es que resuelvas el problema haciendo trampa, inteligencia no es que sepas qué cartas tienen tus jugadores y las manipules o las juegues, ¿no? Inteligencia corresponde a otras cosas. Quiere decir que, así como hemos platicado en otros elementos, la inteligencia también abarca un área de sano. ¿Me explico? exactamente, Entonces, ya cuando la inteligencia te destruye lo que estás haciendo, ya cuando esa capacidad para, no le voy a llamar inteligencia, ya cuando eso que utilizas para resolver problemas te puede destruir, te puede dañar, ya cuando estás escapando de estar, ¿cómo se dice? También dañando a otras personas o a tu entorno, ya no le puedes llamar inteligencia, exactamente. puedes llamarle de otras maneras. Exactamente. Lo que pasa es que lo que hace la inteligencia es desglosar de alguna manera y poder describir las herramientas que están implicadas en la inteligencia. El tema es cómo usas esas herramientas y para qué las ocupas. Claro, Si yo tengo, te paso unas tablas y te paso un serrucho, te paso un martillo y te paso unos clavos y te digo, haz una silla, y eres capaz de em, cortar las tablas adecuadamente con el serrucho, luego clavarlas y hacer una silla, bien, resolviste el problema y te adaptaste. Si eventualmente no sabes ocupar también las herramientas, tal vez vas a pretender cortar las tablas a martillazos y las vas a poder cortar. Y luego no vas a saber ocupar el martillo para clavar, entonces vas a ocupar el serrucho y con el mango del serrucho vas a darle a los clavos. Y lo claro. vas a lograr, y lo vas a lograr. Y la silla va a quedar, pero va a quedar inestable, va a quedar, qué sé yo. Pero lo lograste. Ahora, si ese martillo lo ocupas para ir a matar a alguien, entonces el problema está en la herramienta. No, No, el problema está en cómo lo ocupaste. Y sí. entonces es donde entran también estos nuevos conceptos de inteligencias múltiples, inteligencia emocional, etcétera. Sí, la cuestión es que esa forma en que se ha venido manejando la idea de inteligencia, creo que tiene que modificarse, en el sentido de que sí, tenemos que visualizar qué estás haciendo con las herramientas que se te están dando, ¿no? Y por supuesto que una capacidad adaptativa, que una muestra de inteligencia, es cómo le sacas un buen provecho a una herramienta. ¿Me explico? O Ujú. sea, yo en el sentido de decir, ok, durante mucho tiempo, nunca se nos ocurrió que un video pudiera pudiera tener el giro en términos educativos. Fue creado más en términos de diversión, más Ujú. que en términos de educación. Entonces, ¿cómo íbamos a pensar que ahorita con lo de la pandemia, finalmente me vea con alguna herramienta, porque aprendí a utilizar videos, me explico? Aprendí a bajarlos, aprendí a subirlos, aprendí a pegarlos para mostrarlos a los demás y de pronto digo, oye, resulta que no puedo dar clase, ahora tengo que hacerlo desde casa. Ah, pero ya sé cómo hacer cómo Mm. utilizar los videos que hay en línea, ¿no? Inclusive puedo crear videos que puedan ser educativos. Entonces, esa idea de qué pasa con la utilización de las herramientas, por supuesto que forma parte de la inteligencia. Y vale la pena pensar a qué le llamamos una herramienta, ¿no? Es decir, estoy casi seguro y apostaría mejor dicho, estoy seguro y apostaría lo que fuera, a decir que lo que te enseñaron en el kinder, cortar, pegar, alinear y demás, te sirve para toda la vida. Así termines un posgrado, así seas del más preparado lo que tú quieras, pero sigues utilizando lo mismo que te enseñaron en esa época, ¿no? ¿Por qué? Absoluto.
por la tremenda disponibilidad, por la tremenda aplicabilidad que tiene el asunto. Es decir, y siempre me gustó, a mí me llama las cuestiones estáticas me llaman mucho la atención, ¿no? En el sentido cuando ellos también describen algunos de los procesos o las leyes o los elementos que forman parte de la Gestalt, ¿no? Que son elementos básicos y que puedes aplicar a muchas cosas, ¿no? Entonces, esos elementos me dices tú, oye, pero ¿en serio utilizas eso así como en matemáticas, la suma, resta, división y multiplicación? En la Gestalt también te habla de esos elementos y por supuesto que los utilizas de forma cotidiana, ¿no? Sí, absolutamente. Todo lo que te enseñan en el kinder es el apresto para poder luego, o sea, esto que te pasen las hojas, ¿no es cierto?, con líneas punteadas y tú tienes que repetir la curva y luego el ángulo, ¿para qué es? Para que puedas luego escribir. Claro, Y te hacen saltar y te hacen agacharte y seguir la música y seguir un ritmo. ¿Para qué? Para aprender a controlar y manejar el equilibrio. Y el equilibrio que te va a permitir luego aprender a andar en bicicleta, luego aprender a manejar un vehículo, un carro. pero Entonces, hay algo, una vas. pausa, ¿no? Lo que sí te quiero comentar es acerca de los preescolares, que le dicen aquí el nombre Sí, sí, correcto, sería sí. preescolar, ¿no? Es la tremenda capacidad que se genera educativamente en un niño bajo ciertos esquemas que nosotros lo tenemos que rescatar de alguna manera. Es decir, un niño se divierte en el preescolar. Hay elementos repetitivos y que sirven para poder aprender. Ujú, Hay elementos básicos. Y lo más interesante del preescolar es el proceso de socialización. No son procesos de aislamiento, requiere un ujú. proceso de socialización. Y tú dices, oye, pero eso lo puedo aplicar, lo necesito en niveles superiores, inclusive posgrado, por supuesto, Sí, por claro. supuesto. O sea, si tú ya no te diviertes dentro de lo que estás aprendiendo, si tú no eres capaz de interaccionar o transmitir información, intercambiar por diversión o demás, y si tú No en te sí integras. no te integras, estás en problemas. Sí, ¿Me claro. explico? O Sí, sea, claro. Por eso no es puedo tan. pensar en una genialidad desde el punto de vista aislado. Volvemos No, a los puntos anteriores, ¿no? absolutamente. Por eso es tan importante la socialización secundaria. Claro, La primaria y secundaria, ¿no es cierto? Partimos en la familia y luego ampliamos. Acuérdate, ¿te acuerdas cuando te hablaba del concepto de desarrollo personal? sí, Y finalmente tenía que ver con la amplificación de la experiencia. Bueno, acá es exactamente lo mismo, por eso es tan básico y tan importante eh, la educación preescolar, por ejemplo, porque claro. te prepara. Y te prepara también precisamente para efectos ya no solamente del apresto, sino también para efectos de la incorporación al sistema social. Claro, pero fíjate que lo que estamos comentando es, entonces pasas de la parte de inteligencia cognitiva, viene otro boom con respecto a las inteligencias, ¿no? Entonces se describe, por ejemplo, las inteligencias múltiples. Mm, Y las inteligencias múltiples no te habla solamente de dos tipos de inteligencia, ¿no? Te habla de más tipos de inteligencia. sí, sí, Son 8 tipos los menciona que, 8, sí. sí. Y lo bonito del asunto es cómo lo visualizan ese tipo de inteligencia, ¿no? Va más allá de de la división que se hacía con respecto al cerebro, de cerebro, este hemisferio derecho, creativo, espacial, hemisferio izquierdo, eh, ¿cómo se dice? Las cuestiones de raciocinio, las cuestiones Mm, de secuencia, las cuestiones lenguaje. Y mm. en este caso, en el caso de de las inteligencias múltiples, pues habla un poquito más que ya tiene que ver con la interacción social, es decir, las cuestiones interpersonales, intra sería hacia adentro, ¿no? Interpersonales que permiten una interacción, ¿no? Sí, Entonces, ya escapa más allá de el simple resolver problemas, sino que también dice, espérame, ya estamos hablando de un flujo entre lo que hay alrededor, que pueden ser objetos, medios, demás, y personas, y lo que hay en tu interior, es decir, esos elementos internos, ¿no? claro, lo que pasa es que tú dices va más allá del simple resolver problemas. Depende cómo lo miremos, porque finalmente lo intra y lo inter es también un problema a resolver, que Claro. tiene que ver con cómo yo enfrento precisamente.
Bueno, perdón, sí tiene razón. Es aplicar todavía más, ampliar el campo de resolver problemas, ¿no? Sí, Exacto, es ampliar el campo. Y en ese sentido, yo siento que, te decía al principio, como que entro un poco en conflicto, porque siento que finalmente no es algo tan distinto. Yo creo no, que, yo creo que es eso, se amplifica y se desglosa, se describe, se ordena distinto. Aquí hay muchos que tal vez me van a querer colgar, pero em, cuando yo estoy hablando de, o veámoslo desde la otra perspectiva, si yo entro en las inteligencias múltiples, ¿cuáles son las inteligencias múltiples? No sé si me voy a acordar de las ocho, pero tenemos la inteligencia lingüística, que tiene que ver con el tema de manejar y dominar el lenguaje para comunicar adecuadamente, para poder estar en contacto con los otros. Bueno, cuando yo hago la evaluación de la inteligencia cognitiva a propósito de los instrumentos clásicos tradicionales, el tema lingüístico está absolutamente incorporado. Por lo tanto, sí, no hay nada nuevo ahí. Se habla de la capacidad de comprensión verbal, se habla de la capacidad de formación de nuevos conceptos teórico-conceptuales, se habla de capacidades que son absolutamente verbales en su inicio, en el sentido de el trabajo lingüístico que hay detrás, que tiene que ver con la asociación entre conceptos, tiene que ver con analizar cierta información y ser capaz de sintetizar, etcétera. O sea, lo lingüístico es mucho más, va mucho más allá que solo el ser capaz de tener mayor cantidad de vocabulario disponible. sí, sí. Involucra un poquito más las cuestiones de expresión, por ejemplo, ¿no? De Sí, estructuración y demás. Entonces, no solamente es el hecho, por ejemplo, de saber palabras, no, sino no, también cómo por manejar. eso te digo, no es solamente el hecho de saber palabras. Y, Sí, y sí, eso, sí. y eso se considera en la evaluación cognitiva tradicional. Está el tema de cómo tú comunicas de alguna manera. Sí, claro. Em, la inteligencia corporal, kinestésica, propioceptiva incluso, que va más allá de lo kinestésico en el sentido del movimiento, tiene que ver em, con cómo yo conecto, por ejemplo, un estímulo, lo llevo a una... ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la adaptación en términos de acomodación y asimilación? Sí, Si yo le presento a un chico, que es parte de las pruebas, bueno, ahora en la versión, en la última versión ya no, pero en la versión anterior, le presento un rompecabezas, ¿no? Eh, muy simple, con 6, 7 piezas. em, y está además desordenada estas piezas de una manera muy específica porque es parte de la estandarización. Y, y hay ciertas piezas que hacen que la persona piense que lo que tiene que armar es una mano, porque hay algo así como que podrían parecer 4 dedos, pero finalmente lo que tiene que armar es un elefante, sí, y lo que parecían ser 4 dedos eran las 4 patas. Eso implica que yo perciba, que yo trate de llevar esa estructura que estoy percibiendo a un esquema mental previo, que lo hago cuando creo que es la mano y lo hago cuando después me doy cuenta que en realidad son las patas de algo, de algún animal. Em, Eso tiene que ver también con cómo me relaciono propioceptivamente desde mi esquema corporal, cómo incorporo ese estímulo externo a mi propio esquema corporal y cómo eso luego lo traduzco en una representación, porque no es un elefante, en una representación de algo totalmente distinto. Un rompecabezas pequeñito que está representando un elefante de 8 toneladas, ¿no? claro, sí. Entonces, ahí también hay inteligencia kinestésica. Está incorporado de alguna manera en la capacidad de adaptación frente a los requerimientos del entorno. Otra inteligencia de las múltiples es la lógico-matemática, ni que hablar. Esa es la que más se trabaja en la inteligencia cognitiva, o una de las que más se trabaja. La inteligencia espacial, también. Em, Más allá de lo corporal kinestésico, la espacial, el cómo me relaciono en el espacio. Bueno, cuando hago este rompecabezas de
del elefante, también de alguna manera estoy incorporando lo espacial. O cuando hago el trabajo con los cubos tridimensionales, que yo te muestro una imagen donde hay un dibujito de rojo y blanco y te paso unos cubos tridimensionales para que representes eso que está en 2 dimensiones a algo en 3 dimensiones, estoy manejando el espacio. Y claro. mi ¿Qué es lo nuevo, entre comillas? Bueno, la inteligencia musical, la inteligencia interpersonal e intrapersonal y la inteligencia naturalista. Sí. Pero, pero lo musical, ¿qué es? Yo te podría decir, bueno, lo musical es otra forma de leer, Es como si fuera un idioma nuevo. es otro idioma, exactamente. Es otro idioma que ya no implica que yo aprenda palabras, vocabulario, estructuras gramaticales, qué sé yo. O sí, sí, hay una estructura gramatical en la música. Sí, sí, Hay claro. hay una sintaxis, eh, hay una semántica. Entonces, es tan distinto. Logro el desarrollo musical a propósito de cosas tan distintas a lo incorporado tradicionalmente en la lectura de la inteligencia cognitiva a partir de la medición de los factores específicos. No nos quedemos en la inteligencia cognitiva global, sino en lo específico, cuando yo desgloso eso. Y siento que no es tan distinto. Puede haber algunos elementos nuevos, sí, los puede haber. Lo interpersonal y lo intrapersonal, claramente, yo ahí no entro en lo cognitivo. En lo cognitivo no se entra en, eh, en en el desglose profundo de qué te pasa a ti en la interacción con otro y en la interacción contigo mismo. Y ahí sí uno podría decir, perfecto. Y eso es lo que toma luego la inteligencia emocional. Y ahí podemos abrir otra ventana. Sí, sí. De hecho cuando hablamos de inteligencias múltiples, creo que se maneja más ahorita la inteligencia emocional que las inteligencias múltiples, Sí, por claro. el giro que le da en el sentido de decir, no se quedó solamente por entender las inteligencias, ¿no? Sino Ujú. que dice, ¿sabes qué? Hay un esquema diferente con respecto a esto y simplifica un tanto las inteligencias múltiples. En el caso de la música, la inteligencia musical creo que sí tiene su relevancia la forma de, es que es como un tipo, como dices, no, es un tipo de lenguaje, pero va implicada una cuestión kinestésica. Es decir, no solamente es la lectura, sino también una representación en movimientos, en, es una coordinación bastante, pues interesante en el sentido de decir, son de las cosas como, es como hablar, pero con el cuerpo, ¿me explico? Por eso creo que tiene la separación Y, y esa es y su el oído, relevancia. y la integración del oído, Sí, estamos en una formación, en un contexto, en una educación que es pero ojo, acuérdate que el principalmente oído, visual. sí, pero acuérdate que el oído, por ejemplo, en el caso de Beethoven es un ejemplo bastante bonito de cómo se da Ah, también la música, ¿no? Entonces, ese es el sentido. O sea, yo puedo estar hablando con las notas, pero lo estoy haciendo no con como tradicionalmente lo hacemos con el cuerpo o la ujú. lengua, sino lo estoy haciendo mientras estoy tocando un instrumento, ¿sí? De ahí que creo que radica una de las importancias, no puedo decir que sea la única, una de sus importancias es cómo se integra corporalmente el proceso mental que tengo, ¿sí? Mm. Entonces, lo que sí es que eh, cuando brincamos de esta cuestión de inteligencias múltiples pues a la inteligencia propiamente emocional, hacen una forma, ¿cómo decirlo? Pues se me hace muy hábil el asunto, ¿sí? Muy práctico. Porque muy práctico, sí, muy Mm. práctico en el sentido de cómo podemos entender la inteligencia. Aquí, si no me equivoco, no, bueno, tú puedes hablar un poquito más, ¿no? Hay muchos elementos que están relacionados en cómo proceso, habla más del proceso, es decir, de cómo yo, eh, Del proceso ¿cómo decirlo? social. Ambos, un proceso interno y un proceso externo. Sí, pero me refiero que sí, no es como decir habla más del proceso, porque en la inteligencia cognitiva habla del proceso cognitivo. Ok, sí, tienes razón. Sí, en ese sentido, decir, ¿qué pasa
conmigo y Mm, qué pasa con los demás. Entonces, lo que creo que es muy contundente es que también abarca las emociones, mm, ¿sí? O sea, es algo que discutía la vez anterior, ¿no? ¿Qué pasa con las emociones? ¿Forman parte de la inteligencia? Pues la absolutamente, inteligencia emocional nos dice absolutamente. Hasta ahorita absolutamente. no sabemos ningún proceso cognitivo que no tenga su toque emocional para poder ser recordado, ¿no? Mm, Que después se hace un desastre porque algunas personas que son muy racionales finalmente procesan la información sin generar algún tipo de emoción, ¿no? mm. Pero ya estamos hablando de un padecimiento, Sí, claro, ahí ya estamos ¿sí? hablando de una patología a nivel de personalidad. Mira, aquí nuevamente ¿qué es lo que me pasa? Que surge la crítica a la inteligencia em, definida como ha sido definida tradicionalmente Sí, y como ha sido principalmente medida tradicionalmente. Que ahí yo creo que hay que hacer la distinción y eso no se nos puede olvidar. Cuando yo digo adaptación, cuando digo respuesta al entorno, adaptación a los requerimientos del entorno, porque eso me permite resolver la vida, porque eso me permite saber que cuando tengo que eh, hambre, tengo que comer y tengo que, por lo tanto, conseguir los insumos y prepararlos y qué sé yo. Con eso me estoy adaptando y eso me está permitiendo sobrevivir. Cuando tengo un conflicto y entendiendo que soy un ser, am, por definición, absolutamente gregario, social, y tengo un conflicto con un otro que me aísla, que me desecha, qué sé yo, y no soy capaz de resolver eso, claramente me genera una dificultad en términos de la adaptación al entorno. Por lo tanto, claramente lo emocional, lo interpersonal es importante, pero si desde las definiciones tradicionales de inteligencia estoy hablando de adaptación, entonces yo tendría que entender que estoy hablando de todo, también de lo inter y lo intrapersonal, también de lo social, de lo emocional. Y entonces hay gente que dice, bueno, pero a ver, estamos midiendo la inteligencia, me dices que yo soy más o menos inteligente en base a un test que lo único que hace es evaluar elementos cognitivos. Sí, pero espera, el mismo autor de ese test te dice la inteligencia es la capacidad de adaptación. sí, El punto es que de acuerdo a las competencias y a las herramientas con las que yo cuento, yo voy a desglosar esta capacidad de adaptación en estos elementos, porque esos son los que por el momento puedo medir. Él no está diciendo que lo que mide ese test sea toda la inteligencia. claro, Es más, lo dice en su definición. Dice que la inteligencia es un concepto sumativo. Es decir, hay muchos elementos que aportan a este gran concepto. Y de todos esos, yo voy a medir estos. No me cuestiones por no medir los otros, pero si yo te dije que no los iba a medir. claro. Entonces la gente dice, claro, pero me aplicas un test de inteligencia que es cognitivo. ¿Y dónde está lo social? Bueno, es que lo Mm. social no está acá porque no lo estoy midiendo. Solamente estoy diciendo que voy a medir esto. Y Y esto con que lo... esa actitud vas muy mal en lo social, ¿eh? y esto que, sí, claro, a veces también. Y esto que voy a medir, lo voy a medir con algunas herramientas, tampoco con todas, porque no las puedo abarcar todas. Entonces, el concepto de inteligencia, que estamos haciendo la distinción, ¿no? De lo cognitivo, para efectos de ah, dejar en claro que los test tradicionales que conocemos miden la inteligencia cognitiva, el test, el instrumento mide lo cognitivo, pero la definición que hay a la base no implica solo lo cognitivo, implica la adaptación en general. Y ahí es donde ocurre que en ocasiones uno puede decir, mira, yo te aplico un test de inteligencia cognitiva y parece que tu nivel de inteligencia no es muy alto, es normal o a lo mejor es un promedio, pero promedio levemente más bajo, tal vez un poco más lento, pero da lo mismo, porque tienes una capacidad de interaccionar con el resto, de resolver temas sociales, emocionales, que te permite potenciar esta parte que está levemente disminuida. Y por lo tanto, aunque no tengas tanta competencia cognitiva, resuelves muy bien desde lo social.
buscas las ayudas, te apoyas en las personas, eres capaz de llegar, eres capaz de conseguir sin ni siquiera pedirlo, que otros te digan, oye, te ayudo, resolvamos esto en conjunto. Y entonces finalmente eso te hace mucho más adaptativo incluso. Y al revés, una persona que puede tener una inteligencia cognitiva altísima puede suplir en gran medida muchas veces su discapacidad, por decirlo de alguna manera, o su dificultad para resolver temas emocionales. Ahora, si tienes las dos, te potencias y eres mucho más adaptativo. El punto ahora es cómo eso lo medimos, es cómo eso se Sí, puede conceptualizar al punto de llevarlo a una operacionalización que me permita decir qué tan inteligente emocionalmente eres o no. Y no se trata aquí de medir por medir. La medición, la importancia que tiene, es que me permite intervenir. claro. Es que si yo te explico un test de inteligencia general y me dice, mira, tu CI es 100, ok, promedio. Promedio significa tengo todo lo que tengo que tener y puedo funcionar perfectamente bien en cualquier ámbito que yo quiera. Sí, pero espérate, pero si yo desgloso eso, puede ser que en el ámbito mm, matemático tengas 130 y en el ámbito lingüístico tengas 50. Entonces, tu inteligencia no está pareja y por lo tanto eso no te permite funcionar eh, equilibradamente frente a los requerimientos del entorno. Y no se trata de que tengo que transformar a toda la gente en genios, pero si tengo un área que la puedo determinar que está muy disminuida, tal vez puedo ayudar a esa persona a potenciar un poco esa área. La cuestión es que la educación busca en ese término, ¿no? Tú cuando tienes Hoy, ciertos hoy, cada, elementos, hoy cada vez más en lo emocional también. sí, de hecho se está integrando poco a poco, o sea, porque Claro. ni siquiera nos hemos sentado un poco a estructurar cómo enseñar cuestiones emocionales dentro de la educación. ¿Me explico? O sea, sí es cierto que hay talleres y demás. Eh, está el campo, por ejemplo, de desarrollo humano. Mm, Cierto es que ahí ya en las universidades, bueno, no todas, tienen una integración de decir cómo vas a desarrollar, bueno, para enfocar al desarrollo humano, ¿no? En el caso de la inteligencia emocional, hay algunos sitios donde dicen, bueno, vamos a dar un curso, diplomado, lo que tú quieras, pero todavía no está meramente integrado dentro del desarrollo profesional. Y es por eso que decíamos, mm, hacemos una revisión acerca de la inteligencia, ¿no? ¿Qué pasa con la educación en este término de inteligencia? ¿Está más enfocado a solamente cuestiones cognitivas mm, o está más enfocado a cuestiones sociales o a cuestiones emocionales? Por eso decía que me gustaba mucho la educación cuando hablamos de preescolar, mm, porque ellos sí abarcan todo. mm, ¿Me explico? mm, Se empieza a perder un poquito durante la secundaria. Bueno, en el segundo nivel posterior es a la escolar. Durante el desarrollo escolar de los 6 años a los aproximadamente 15 años, estamos hablando que se pierde un poquito la idea de las cuestiones emocionales. Cuando entramos antes de entrar a la carrera, está más enfocado a las cuestiones vocacionales y está más enfocado a cuestiones nuevamente cognitivas. mm, Ya la parte social se empieza a perder. Y ya cuando entramos a la parte universitaria, no tenemos más que se centra única y exclusivamente en cuestiones cognitivas. Repito, hay universidades que tratan de integrar los elementos sociales y los elementos sí, pero hay una emocionales, política, no hay una cosa pero es una política. estructurada, claro, claro. Sí, y en el sentido de decir, sí es cierto, o sea, hay muchas actividades que se dan durante el desarrollo universitario como actividades sociales, es decir, formamos parte de un grupo, hay comités, hay todo, pero no está de una forma integrada como tal dentro del proceso de formación Mm, profesional. ¿Me explico? Entonces, es esto que de pronto la inteligencia se nos olvida que tiene estos elementos que está rescatando la inteligencia emocional y las inteligencias múltiples, que necesitamos de ellos para poder formarnos. mm, Cierto es que creo yo, y como habíamos platicado en otro momento, ¿no? Yo puedo ser muy hábil en matemáticas, pero desarrollar muy poco de lenguaje. Es decir, me cuesta mucho trabajo la expresión. Y entonces entramos al elemento de los sitios de confort. Es decir,
me Claro. siento cómodo con ello, yo no tengo por qué aprender a escribir si yo puedo resolver problemas de matemáticas, ¿no? Ese sitio de confort de pronto nos hace una aparente batalla entre profesiones, ¿no? No, es que yo soy ingeniero, tú solamente ves cuestiones teóricas y eso no sirve. Y el teórico dice, no, pues es que si no le entiendes al fundamento, ¿cómo vas a aplicarlo, no? Y de pronto dice el psicólogo, es que yo no quiero nada de matemáticas, me voy a la psicología, me explico, cuando sí hay un montón de matemáticas, por supuesto, ¿no? Y Entonces, nos llevamos la ahí sorpresa. sí, te lleva, y todos nos llevamos la sorpresa del proceso de formación profesional porque no esperamos ciertos elementos pensando que tengo esas habilidades y que no puedo desarrollar los demás, me explico. Mm, mm. Pero esa ha sido la forma como se ha desarrollado la educación. A partir de que dejamos el preescolar en adelante, cómo se ha ido desarrollando la educación. Entonces, yo creo que si nosotros queremos personas inteligentes, tenemos que aprender o tenemos que salir de nuestros sitios de confort. Es decir, si a mí me cuesta mucho redactar, si a mí me cuesta mucho escribir, que es lo que nos enfrentamos con los estudiantes cuando empiezan a hacer su tesis, tengo que trabajar en ello. ¿Me explico? O Mm. sea, creo yo que la idea de la Identificar. inteligencia, creo que la idea de la inteligencia también radica, y por eso me gusta mucho las cuestiones de inteligencia emocional, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en ti? No solamente qué es lo que proyectas, sino qué pasa en ti, no desde el punto de vista emocional, Mm. qué pasa en ti desde el punto de vista racional. Es decir, sabes leer, sabes escribir, sabes hacer, racionalizar, sabes estructurar, y de ello creo yo que el punto de vista, que en este proceso de formación final, estamos hablando del desarrollo de la última parte de nuestro cerebro, que son las funciones ejecutivas. Ujú. Es decir, en qué parte yo estoy practicando eso como para que pueda ampliar mi potencial. Sí, claro. Obviamente que te das cuenta de eso ya cuando ya estás trabajando, haciendo otras actividades y dices, ching, como que debí de haberle puesto más ganas al asunto en esto, ¿no? Exactamente. Cuando empiezas cuando sales de la carrera y empiezas, por ejemplo, una relación de familia, cuando empiezas a ser padre de familia, cuando te das cuenta que el esquema tradicional que tenías en la educación no es el que se aplica para toda la vida, ¿no? Mm. Pero también ahí creo yo que hemos tenido algunos vicios en el proceso de enseñanza donde no reflejamos todos los elementos que deberíamos de considerar, ¿no? El punto ahí, la pregunta es que, ¿cuáles son todos los elementos? Son muchos y finalmente es como la carrera, ¿no? Es imposible poder transmitir, Dar comunicar todo, y enseñar todo, claro. porque necesitaríamos carreras universitarias de 15 años y al cabo de esos 15 años resulta que ya aparecieron nuevas teorías, entonces tendrías que incorporar 5 años más para actualizar todo lo que pasaste durante los primeros 5 años de carrera. Es imposible Pero creo que hay una estrategia. Te propongo una estrategia. aprender a aprender. No solamente eso, El sino criterio, desarrollar el viene en criterio. el sentido de la confianza, de la seguridad que le dé la autoestima. Ah, Quiere decir bueno, que claro. cuando tú estás en el proceso de desarrollo de la docencia, bueno, en el proceso de desarrollo profesional, perdón, el hecho de que tengas elementos que te dan seguridad dentro de tu proceso de formación te permite explorar esas áreas que tú tienes escondidas, ¿sí? Exactamente. Entonces, me recuerda mucho al proceso cuando tenemos en los niños, ¿no? Es decir, El hasta apego la edad seguro. de los 9, 10 años, que es en el momento en que parecen esponjas y toman muchas cosas de modelo, decir, ok, durante ese tiempo te estoy protegiendo para que poco a poco te vayas soltando y vayas siendo independiente. Entonces, lo mismo sucede en el proceso de educación. Sí, Creo yo claro. que cuando dentro de un salón de clase, le das la confianza al estudiante, como para que diga una estupidez, la escriba mal, como para que se tropiece, no diga una estupidez, sino que se tropiece, se equivoque, entonces hay una oportunidad de corregir. ¿Me Mm, explico? mm. Y ojo, Y la posibilidad de corregir solo en la medida que se atreva a decir eso que está incorrecto. él cree que es una estupidez, Y ojo, que él cree que no es es una estúpido. estupidez, No, ¿sí? no. Pero si, Cuidado, te puedes pero si, equivocar, pero si no lo dice y está incorrecto, no tengo la posibilidad de corregirlo. correcto. Entonces siento yo que ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer para el desarrollo de las inteligencias. No puedo conocer todos los tipos de inteligencia, Ujú. no puedo manejar todos los factores de inteligencia, pero estoy seguro que que en un ambiente de autoestima adecuado, puedo empezar a potencializar mis distintos factores que no los voy a conocer en su totalidad. ¿Me explico?
y tengo que absolutamente. integrarlos completamente al programa. Absolutamente, autoestima, habilidades sociales, todo lo que tiene que ver con habilidades para incorporar, resolver la convivencia finalmente. Hablabas de que vamos dejando fuera la educación emocional, social, las habilidades socioemocionales en general en la educación y que la educación se ha focalizado principalmente en lo cognitivo. Mira, yo acá, por ejemplo, yo te diría que hace ya una buena cantidad de años, se están incorporando programas de habilidades sociales, eh, no solamente en preescolar, sino programas que se llevan hasta el final del colegio, digamos, hasta la educación media. Ya no me pierdo con, con las nomenclaturas distintas que tienen ustedes y las que tenemos nosotros. Está sin audio por si acaso. Em, pero bueno, hasta el final, ¿no? Y claro, y se comienza con programas bien estructurados en general de em, empatía, control de impulsos, trabajo con las emociones en los chicos, y se va llevando lentamente a la convivencia social con los compañeros, el trabajo preventivo para efectos de bullying, y eso mismo se va luego cada vez complejizando más hasta llegar a un programa de educación sexual, de una relación sana, digamos, entre los hombres y las mujeres, en los colegios, etcétera. ¿Cuál es el problema de eso? El programa de Tóxicos uno y Tóxicos 2 para la formación de pareja. Claro. ¿Cuál es el problema de eso? Es que, claro, uno podría decir, ah, mira, van bien, tienen programas, se está incorporando, hay equipos, se han abierto equipos para las escuelas y está considerado en la ley la figura del encargado de convivencia, que es el que tiene que resolver las situaciones. Sí, maravilloso. El tema es que em, todavía en la formación profesional de los maestros, de los profesores, no existe el trabajo socioemocional. Entonces el profesor de matemáticas dice, pero yo qué sé cómo resolver un conflicto, ¿qué tengo que hacer aquí? Y claro, el colegio te dice, bueno, pero tenemos este protocolo, tenemos este reglamento, estos son los pasos que tienes que seguir. El profesor de, qué sé yo, física, resulta que es profesor jefe, el profesor encargado del curso, ¿no? Y por lo tanto, en su clase de orientación, porque como profesor jefe tiene que tener una clase de orientación, que no es orientación vocacional solamente, tiene que aplicar estos programas. Bueno, dice, pero yo no soy psicólogo, yo no soy trabajador social, yo soy físico y tengo que aplicar un programa. De hecho pasa, perdón, Entonces la debilidad creo que está en la formación de los profesionales que luego tienen que aplicar y llevar a cabo eso. de hecho está un poquito también, me suena el tinte de las tutorías, por ejemplo, donde el tutor dice, bueno, ¿y ahora qué hago cuando encuentro un caso así, ¿no? O quiere analizar más allá de su campo y decir, no, es que tiene problemas emocionales, ¿no? Espérate, o sea, hay especialistas para ello, ¿no? Mm. Es una, un tanto una mala interpretación de cómo podemos ser tanto docentes como tutores, ¿me explico? Es decir, cierto es que hay cosas que escapan de nuestro campo, Mm. pero hay algo que debemos de considerar. Tienes que empezar a visualizar el hecho de que estás trabajando con personas, por lo tanto tienes que empezar a acercarte a cómo trabajar con esas, bueno, con especialistas que te ayuden a cómo trabajar con Ok, esas personas, ¿no? Es parte de la capacitación docente o la sí, sí, debiese formación ser parte de la docente. capacitación, pero también hay algo que es mucho más básico que eso, y que es que los profesores de pronto dicen, em, oye, pero este estudiante es muy poco empático porque se ríe de sus compañeros cuando hacen una pregunta que les parece inadecuada, qué sé yo. Y luego tú le dices al maestro, mira, con este estudiante tiene un problema serio, tiene un problema familiar que lo tiene muy afectado, tenemos que buscar estrategias para, ah, no, pero eso me parece injusto, ¿por qué le voy a dar facilidades? Y llegamos nuevamente al tema de la inclusión y, y la empatía. Entonces, ¿cómo quieres formar empatía y quieres tener empatía de los estudiantes si tú no estás siendo capaz de ponerte en el lugar de un chico que lo está pasando muy mal y que no está estudiando no porque es flojo, sino que porque no puede en este minuto?
y tengo que tratar de facilitarle las circunstancias lo más posible para que pueda. Y si no puede ahora, no importa. Pero creo yo que es un poquito, estamos en el momento de la transición. No Sí, tiene mucho que se empezaron a describir las cuestiones emocionales, la inteligencia emocional, en mucho relativamente, ¿no? Pero no, 1985. sí, ha habido mucho conflicto en cómo aplicarlo. Y creo que lo bonito del asunto, o lo bonito de la educación, es que entre más haya difusión de las cosas, Mm, es más fácil es decir, necesitamos un pensamiento crítico que no tenemos la mayoría en desarrollo. ¿Me mm, explico? mm. Entonces, yo a veces creo que el proceso de formación profesional requiere ciertos elementos que permitan ser una persona más integrada, más social. ¿Sí? Entonces, Claro. desde ese punto de vista, no viene dentro del programa, pero si a mí ya me están avisando que es algo importante, tengo que buscar la manera o la estrategia de poder integrarlo. Por supuesto que requiere un esfuerzo mayor por parte del docente, pero el resultado es más impresionante. ¿Me explico? Absolutamente, absolutamente. Porque lo más importante es que se ve en corto plazo. Es decir, si yo integro ciertos elementos donde le doy confianza y demás, el alumno de verdad que desarrolla mayor el potencial dentro de la materia. ¿Sí? Absolutamente. Ahora, lo complicado, por lo menos acá, es que tú dices, claro, no viene dentro del programa, pero tengo que ver cómo lo incorporo. Acá la dificultad es que viene dentro del programa. Viene dentro del programa de colegio, de primer año hasta el último año. No está dentro de los programas de pedagogía de los profesores, de formación de los profesores. Y ahí es donde Eh, eso falla. Y por eso Sí, se es, genera la tranca. Entonces hoy día hay todo un movimiento nacional que va en menos EF, menos educación formal, más ACE, más aprendizaje socioemocional. Pero los maestros no están preparados para eso. sí, sí, pero repito, ¿no? Estamos en un proceso de transición Sí, sí, y realmente me gusta la idea de que las cuestiones emocionales y demás se están atacando más desde las partes básicas. No quiero decir que los de formación profesional no la necesiten, al mm, contrario, mm, necesitamos un poco más de esa formación para que la puedas proyectar en el momento en que estás frente a grupo. mm, ¿Me explico? sí, Bueno, yo creo que vamos a empezar a concluir, ¿sí? cada vez No nos sé, estamos extendiendo más. sí, no se me ocurre concluir nada el día de hoy. No. Te estás poniendo cada vez más latero. Y alargando y alargando. No. Entonces, sí, sí creo que la inteligencia habla más, me gusta más el término de decir hay una inteligencia interna, hay una inteligencia externa y hay un proceso de interacción entre las dos, porque siento que es una inteligencia más viva, ¿sí? Sí, una inteligencia más integral. Siento más integral, no, más viva en el sentido de decir que es algo dinámico. La Sí, inteligencia no es algo estático, es algo dinámico. Y otra de las cosas es que el hecho de que integras elementos como la emoción, elementos como las cuestiones sociales, eso creo que esa es lo que le da un plus a la idea de inteligencia. Y sobre todo, lo que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Hay, realmente puedo hablar de una inteligencia cuando no me estoy afectando, no estoy afectando a los demás, cuando estoy aportando el elemento de educación que nosotros hemos venido trabajando, ¿no? Que es crear un mejor sitio, una mejor vida para los demás. exactamente. Esa es la parte de la inteligencia o esa es la visión que creo que debe tener la inteligencia, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, absolutamente de acuerdo y creo que es importante también decir que yo insisto en que eh, lo social, lo emocional, lo musical, lo creativo, lo naturalista, llámalo como quieras, nunca, nunca fue eliminado de las definiciones de inteligencia originales. El punto fue que no teníamos, y no sé si tenemos, pero al momento de hacer esa definición, no teníamos el cómo medirlo. Por lo tanto, los autores se centraron en decir, si la inteligencia es adaptarse, de esa adaptación yo voy a medir esto porque esto puedo medirlo. Entonces también creo que es importante, ¿y por qué lo digo? ¿Por qué insisto en eso? Porque me parece que es un poco majadero y un poco creo que es agregar una dificultad
cuando estamos mencionando, es que tú estás midiendo esto, entonces esta es la otra inteligencia. No, si es una sola inteligencia. Para poder adaptarme y resolver, tengo que tener todo eso integrado. No mezclemos con el instrumento. El instrumento es el limitado. Claro. Si yo No, tengo y está si yo creado así, tengo, está si yo creado así, tengo sí. una regla que mide 30 centímetros, no me digas que la medición es limitada. No, yo puedo medir kilómetros, pero mi regla mide 30 centímetros, por lo tanto voy a medir eso, no voy a medir otra cosa. Sí, 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 el hecho de que jugamos, creo que es una cuestión de percepción también, ¿eh? Porque finalmente, insisto, ¿no? En el proceso de inteligencia, cuidado, la prueba psicológica no te está midiendo todas las capacidades, No, ni tampoco quieras jugarte al inteligente burlando la prueba psicológica. Está diseñada para algo que funciona muy bien, no, ¿sí? Y no para de verdad que te permite acercarte a entender cómo es la inteligencia. sí, Una prueba psicológica te permite acercarte a cómo es la inteligencia. No quiere decir que abarca todos los eso campos, es. ni te vas a resolver tus traumas, ni cosas por el estilo. O sea, Mm. tienes que superar eso, ¿no? Entonces, hay que dejar de ser un poco irrespetuoso con los sistemas de medición. Sí. Sí, sí. Y entender cuál es el objetivo finalmente. Bueno, mira, estuvo buena, yo creo que tenemos material para seguir y siempre de alguna manera, y eso lo he repetido varias veces en varias de las conversaciones, siempre volvemos de una u otra forma, más directa o indirectamente, a tal vez uno de los elementos que nos une, digamos, que es el tema de la educación, de la docencia. Y aquí la inteligencia tiene un factor fundamental. Pero bueno, podemos seguir hablando 15 horas a lo mejor. Eh, la cuestión es que finalmente creo que es la razón de esto, ¿no? Mm, Nosotros partimos de la educación, integramos algunos otros elementos que hemos dado un giro, pero estamos hablando de educación. siempre. Un tema que por lo general a la gente le cuesta mucho trabajo sentarse a escuchar. Mm, Yo sé que cuando subimos este video llegamos a 8 likes, ¿no? O mm. 7 vistas. Si yo subiera un reggaetón, a lo mejor se me ocurre que hagamos un reggaetón, educación en reggaetón, para que la gente tenga éxito, me explico. Pero no es la intención. La intención es que va Inteligencia dirigido a... emocional. Ándale. Y luego el perreo, Claro, ese lo haces pero tú. no es la intención. No, tampoco. Eso es un suicidio social. Bueno, te agradezco. Nos vemos en la Ya, próxima. que estés Sí, bien. realmente. Bye. Bye bye.